Listo. Vamos a hablar primero de un concepto que se encuentra en la guía y es la densidad. La densidad es una magnitud que indica la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal también es llamada de densidad real. Expresa la masa por unidad de volumen. Un ejemplo clásico es relacionarlo con un cubo perfecto. Entonces, un cubo que tiene 1 centímetro por cada lado. 1 centímetro de ancho, de alto y de profundo. Entonces, para el volumen de ese cubo se multiplican las tres dimensiones dando un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Listo? Ahora vamos a suponer que dentro de ese cubo introducimos un pedazo de hierro y que ese hierro queda totalmente rasante dentro de ese cubo. Luego, el siguiente paso sería pesar ese cubo. Entonces, al pesar ese cubo, en la balanza analítica nos da un valor de 7,87 gramos. Esto quiere decir que en un volumen de 1 centímetro cúbico caben exactamente 7,87 gramos de hierro. Al leer esto en términos de la densidad, podemos decir que la densidad del hierro es 7,87 gramos por centímetro cúbico. Siendo de pronto un poco redundantes, diríamos que, nuevamente, que se dice 7,87 gramos por centímetro cúbico porque en cada centímetro cúbico cabe una masa de 7,87 gramos de hierro. Eso es la densidad. Ahora, en la guía tenemos un ejemplo relacionado con la leyenda del Hierón de Siracusa, en la que le pidió a Arquímedes que determinara si le habían dado una corona de hierro de oro puro o que de pronto la corona tenía una mezcla de otros metales y no era oro puro. Para eso entonces Arquímedes descubrió cómo hacerlo y de una vez descubrió aquel principio que en física ustedes les van a hablar del principio de Arquímedes. ¿Listo? Ahora, lo que está relacionando ahí es el concepto de densidad en ese principio de Arquímedes. La densidad es igual a la masa sobre el volumen o masa por volumen. Escrito de otra manera, densidad es igual a masa sobre volumen o también la densidad es igual a la masa dividido el volumen, porque resulta que esta lineecita que se llama vínculo, esa lineecita indica que hay una división. Por eso esto y esto significa lo mismo en términos matemáticos. Cuando se encuentra así, de esta manera, estamos hablando única y exclusivamente de las unidades de cada una de esas magnitudes, de la masa y del volumen. ¿Listo? Entonces, en la guía aparecen tres ejercicios, en el que primero tienen que hallar la densidad, en el otro tienen que hallar el volumen y en el último hay que hallar la masa. Y resulta que con esa fórmula que les acabo de dar se pueden resolver los tres ejercicios. Yo en esta explicación no les voy a resolver los ejercicios, sino les voy a dar unos ejemplos similares. Entonces aquí va el primer ejemplo. El primer ejemplo listo, entonces vamos a devolvernos un poquito para explicarles qué es lo que estamos haciendo aquí. La fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen, que fue lo que les expliqué hace un ratito. ¿Listo? Resulta que si nosotros despejamos esto, podemos hallar la masa. Entonces aquí está el primer despeje. ¿Qué hicimos? El volumen que estaba dividiendo pasó al otro lado a multiplicar. En este caso estoy utilizando este puntico a cambio del signo porque estoy hablando solo de letras. Entonces cuando se habla solo de letras se utiliza el puntico. Entonces densidad por volumen es igual a la masa. ¿Listo? Ahora, partiendo de esta anterior,
Partiendo de esta fórmula, podemos hallar el volumen. Entonces resulta que la masa estaba ahí, pero la densidad estaba multiplicando, entonces la pasamos al otro lado a dividir. Y de esta manera podemos hallar el volumen. Es decir, que de una sola fórmula de la densidad igual a masa sobre volumen, podemos deducir las otras dos fórmulas para hallar la masa y para hallar el volumen, conociendo ciertos datos. Entonces, aquí está el primer ejemplo. El ejemplo dice, hallar la densidad de un objeto que tiene una masa de 10 gramos y un volumen de 2 centímetros cúbicos. Si observamos, ahí podemos deducir cuál de las tres fórmulas que les expliqué hace un momento puede servir para resolver este ejercicio. Entonces 5, 4, 3, 2, 1. Correcto, esa es la fórmula. Porque lo que nos están preguntando es la densidad. Y nos dan la masa, que son los 10 gramos, y el volumen, que son los 2 centímetros cúbicos. Entonces, como nos dan esos datos, ya podemos resolver. El siguiente paso, entonces, consiste en reemplazar en la fórmula. Como les dije, la masa es de 10 gramos y el volumen es de 2 centímetros cúbicos. Realizamos la operación matemática. En este caso, la operación matemática es una división. Da como resultado que la densidad es de 5 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad, porque 10 dividido 2 nos da 5. Entonces, en este caso, la respuesta es 5 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, hallamos la masa de una sustancia que ocupa un volumen de 2 centímetros cúbicos y tiene una densidad de 9 gramos por centímetro cúbico. Nos están preguntando la masa. Entonces, ¿cuál será la fórmula que debemos utilizar de las tres que les expliqué hace un rato? Correcto, esta es la fórmula. Porque tenemos el valor de la densidad, que es 9 gramos por centímetro cúbico, y tenemos el valor del volumen, que es 2 centímetros cúbicos, y con esos datos podemos hallar la masa. ¿Listo? El siguiente paso es reemplazar en la fórmula. Entonces reemplazamos la densidad, que les dije ya, era 9 gramos por centímetro cúbico. Como ven aquí, cambiamos el puntico por el signo por, porque ya lo vamos a hablar es de números, y el volumen, que es 2 centímetros cúbicos. Podemos escribir esto como los gramos están sobre los centímetros cúbicos para poder cancelar estas dos unidades y que la masa nos dé en gramos. Lo que tenemos aquí es una multiplicación y resulta que 9 por 2 es 18. Entonces tenemos que la masa de esa sustancia es de 18 gramos. De esos 2 centímetros cúbicos de sustancia pesan 18 gramos, partiendo del concepto de densidad y de volumen. Ahora, el siguiente ejemplo es hallar el volumen de una sustancia que tiene una masa de 10 gramos y una densidad de 5 gramos por centímetro cúbico. Resulta que aquí tenemos la masa y tenemos la densidad. En el punto anterior teníamos el volumen. Ahora resulta que además de la densidad tenemos la masa. Y pues es lógico pensar que la fórmula que nos sirve es esta, que relaciona la masa y la densidad para hallar el volumen. Lo siguiente pues será reemplazar en la fórmula. Entonces reemplazamos la masa, que es 10 gramos, el volumen, que es 5 gramos por centímetro cúbico. Realizamos la operación, que es una división, y la respuesta es 2 centímetros cúbicos, porque 10 dividido 5 es 2. Así se utilizan las tres fórmulas y de esa manera pueden también resolver los ejercicios de la guía. Ahora vamos a hacer una explicación adicional que está relacionada con las unidades. La profesora de matemáticas les enseñaba algo que se conoce como la ley de la oreja. Entonces, ¿por qué la oreja? Porque parece una oreja. Entonces, estas dos y estas dos grandes, entonces las dos del centro se multiplican entre sí y las dos de arriba se multiplican entre sí, dando como resultado que 1 por g es g, porque cualquier número multiplicado por 1 da el mismo, entonces 1 multiplicado por g pues es g,
Y G multiplicado por centímetros cúbicos, pues da G punto centímetros cúbicos, así. Entonces, G por centímetros cúbicos, 1 por G. Es decir, devolviéndonos al anterior, que los que están en el centro de esa gran oreja van para lo que se conoce matemáticamente como el denominador. Y los que están en la parte de arriba, devolviéndonos un poquito otra vez, que es G y centímetros cúbicos, que son los que están en las orillas, van para el numerador, porque resulta que esto es un fraccionario o una división. Entonces, numerador y denominador. Para el numerador van los que estaban en la parte de arriba, entre los más lejanos, por lo menos aquí. Los más lejanos, estos dos que están uno arriba y el otro bien abajo. Y los dos del centro van para abajo. ¿Por qué escribí este 1 aquí en la G? Para poder hacer la ley de la oreja, pero no es arbitrario, porque G sobre 1 o cualquier número dividido en 1 da el mismo. O sea, 5 dividido 1 pues da 5. ¿Listo? Entonces queda así. Ahora, resulta que esta G y esta G se pueden cancelar. Por razón, el volumen nos da en centímetros cúbicos, porque si hacemos la división de centímetros cúbicos sobre 1, pues nos va a dar centímetros cúbicos. ¿Listo, muchachos? Espero hayan entendido muy bien la forma correcta de resolver esta guía.